¿Alguna vez os habéis preguntado si Death Note tiene sentido? Pero sentido real. Si es posible que lo que se cuenta en la serie o en el manga sea algo plausible y con lógica en nuestro mundo. ¿O es una serie de argumentos que Oba, el guionista, nos lanzó a la cara y simplemente asumimos que es verdad? Quiero decir, sé que no hay libretas mágicas que caigan de una especie de infierno donde mates a la gente, o al menos sospecho que no las hay, pero eso no me vale. Un mundo ficcional puede plantear una premisa que suponga una invención dentro de nuestro mundo real, como, no sé, Gantz, por ejemplo, que ocurre en el Japón contemporáneo, si contemporáneo significa hace 25 años, pero da un punto de partida real donde tienes una segunda vida al morir y tienes que luchar contra aliens. Esto se conoce como la diégesis del mundo, el dar una serie de reglas al espectador para que él diga, vale, en este escenario existen estas normas. Y en base a eso, escribir una serie de argumentos que tengan sentido con las normas planteadas. Un muy buen ejemplo es Juego de Tronos, que enseña territorios dominados por magia y dragones, pero todo el mundo aplaudía la madurez y el realismo con el que se desarrollan los argumentos. Y se cabrearon cuando esto dejó de ser así. Best season ever. En este vídeo hay que sumergirse en la suspensión de la incredulidad y pensar que se está en Japón en el año 2003 y que un chaval adolescente, algo repipi, encuentra un cuaderno con 66 páginas de normas y que la ha tirado un bicho de 3 metros llamado Shinigami porque todavía no se ha inventado Netflix y no tenía cable para enchufar la Play 2. Ese es nuestro punto de partida. Dicho esto, ¿tiene sentido lo que se plantea? Antes de nada, este no es un vídeo para tirar hate a un anime súper popular y criticar a unos creadores que estuvieron durante varios años bajo presión para sacar un capítulo a la semana con el fin de que mi canal crezca. Para eso ya tenéis el vídeo de Naruto. Está claro que haciendo 20 páginas de manga a la semana, el tiempo da para lo que da, y si en algún caso esto parece una crítica, que sea para la Jump, que impone tiempos inhumanos, y no para la escritura de Oba. Si quisiera meterme con él hablaría de lo machista que es, pero no es de lo que voy a hablar hoy. Lo primero a analizar es la libreta en sí. Existen muchísimos preceptos que Oba escribió a lo largo del manga y en la propia contraportada de los volúmenes para protegerse las espaldas y justificar posibles agujeros de guión en el futuro, como que la libreta tenga hojas infinitas porque está hecha de un material desconocido para la ciencia humana, pero las reglas son a veces contradictorias. La Death Note es como un mueble de Ikea. Tiene muchas instrucciones, algunas de ellas son repetidas y es imposible seguirlo al pie de la letra porque hay discordancia entre ellas. Hay reglas que dicen cosas como en principio o usualmente, como en la página 4. No sé, si yo tuviera una libreta con el poder de la muerte no me daría mucha seguridad que usualmente venga un dios. Si no viene me cago vivo, creo que ya he hecho algo mal. Concretamente el apartado 20, donde se explica en profundidad cómo funcionan los ojos de Shinigami, se dice literalmente: no está claro cuánto necesitas ver a una persona para comprobar su esperanza de vida y su nombre. En el anime se ve que es de inmediato, y entiendo que en el manga también, pero según las reglas oficiales ese tiempo podrían ser horas. Yo qué sé, si estoy sin cobertura tardo más en saber cómo matar a alguien, ¿para esto he dado la mitad de mi vida? Luego hay apartados donde simplemente explora el lore de los Shinigamis diciendo sus costumbres, sus comportamientos o cómo deben actuar ellos si una libreta de la muerte cae a este mundo. Descripciones demasiado específicas para un comportamiento que no es lo habitual. Es decir, al menos en la serie te presentan dos mundos muy diferenciados donde la única interacción que hay es que Ryuk se aburre, pero más allá de eso, los Shinigamis ven el mundo de los humanos y estos no intervienen como los dioses que son, pero la libreta te explica como si fuera lo habitual. A partir de la página 15, las reglas profundizan sobre estos monstruos, donde se explica que no se pueden conocer cómo se mueren, pero en la propia libreta te explican cómo pueden morir 2 veces, en la regla 17 y en la 46. Se comentan cosas como la biología o el género de los Shinigamis, que por cierto, ¿sabíais que no pueden follar? Tampoco se explica cómo nacen. Sí, sé que existe el OVA-S o la teoría donde los portadores de libretas se acaban transformando en Shinigamis, pero en las reglas no ponen nada de eso, a mí no me sirve. Hay otras reglas que son un poco random, como que no se puede escribir el nombre de un niño de menos de 780 días, lo que equivale a unos 2 años, entrando en contradicción porque desgraciadamente hay bebés que mueren a diario mucho antes de llegar a los 2 años. Y de hecho, para un Shinigami es lo que más sentido tiene porque literalmente viven de robar años de vida. Pero digamos que hasta en la muerte debe haber un balance.
Imagino que lo justifican así. Tampoco se puede matar a nadie de más de 124 años. Y esta sí es rara de narices porque no hay registro de ninguna persona en la historia de la humanidad que haya vivido tanto. Otros términos, como poder apuntar nombres de gente a la que le quedan menos de 12 minutos de vida, es como, bueno, pues vale. Estará el Shinigami esperando 15 minutos a que le llegue la hora. Estos son detallitos. No es que no vaya a usar la libreta y convertirme en un segador de almas, pero me daría algo de inseguridad ver que un arma capaz de acabar con cualquier ser humano en segundos tenga inconsistencias. Parece algo más hecho por otro ser humano que por un dios superior. Bueno, esta ha sido la parte de reírse, de hacer bromas y buscarle fallitos a la libreta. Ahora vayamos con las preguntas de verdad. En varias de las reglas se explica que hay que poner un nombre claro para que esa persona pueda morir. Y esto ya es un debate, porque ¿qué es entendible? La libreta ha caído muchas veces en nuestro mundo, las palabras del propio Ryuk en el capítulo 2, pero no siempre ha tenido que caer en Japón. De hecho, el propio Kira usa hiragana, katakana, kanji y romaji en la propia serie de forma indistinta, y todos se mueren. ¿Cuántos alfabetos recoge la Death Note? ¿Y dialectos? Si escribo en andaluz fallece Alejandro Arena. Si hay algún Alejandro Arenas viendo el vídeo, perdón, no te conozco y no te quiero matar. Todavía. Entiendo que por letras legibles se refiere a que una persona que comprende ese idioma pueda leerla, hecho que ya es debatible, pero ¿y si es una lengua extinta? ¿Funcionaría la libreta si escribo con jeroglíficos o con alfabeto mesopotámico? ¿Y si fuera un lenguaje conocido pero que nadie tiene como lengua materna, como ocurre con el latín? ¿Puedo matar a Alejandrus Arenus? Y ya si nos ponemos a hacer preguntas locas, en el cuaderno dice que no importa con qué se escriba, ya sea sangre o cosméticos, mientras la letra sea legible. Regla número 7. ¿Qué pasa si escribo con la mejor caligrafía del mundo, pero lo escribo con tinta blanca o con Tipex? ¿Se considera legible? ¿Y si el boli se me queda sin tinta, pero se queda la típica marca donde no hay nada escrito, pero se lee el nombre? ¿Se considera legible? De hecho, si recorto una hoja con la forma del nombre, como el famoso Alejandro Arenas, ¿se moriría por tercera vez el pobre Alejandro? ¿Cómo de separadas o juntas se pueden escribir las letras para que se considere legible? ¿Y si escribo hacia abajo como los japoneses en los libros de texto? Estas preguntas pueden parecer de un tiquismiquis, pero es importante porque si fallas al escribir 4 veces un nombre, esa libreta será inservible, la libreta entera. Quiero pensar que estas normas van más para los kanji japoneses, que son un coñazo y que ni siquiera ellos entienden, pero también afectan a otros países. Escribir mal una tilde, un guión o la típica VB traviesa, intuyo que sigue contando como error. Hablando de esto, ¿qué es realmente un nombre? En Death Note utilizan tanto cara como nombre para equilibrarse mutuamente y ser excluyente. Quiero decir, si solamente se pudiera matar a una persona pensando en su cara, sería muy sencillo. Y de ahí que se utilice el nombre para poner un poco de pasos extra en el proceso. Por otro lado, si solamente hiciera falta el nombre, muchas personas que comparten la misma combinación de nombres y apellidos morirían, por lo que tener que pensar en la cara de la persona, que se supone que es única, excluye a los otros inocentes. Pero, ¿qué es realmente un nombre? Un nombre es tu denominación, si es que se puede llamar así. No deja de ser, en la mayoría de los casos, una etiqueta que tus padres eligieron por ti. Un conjunto de letras que escribieron hace una tira de años en el registro civil, pero, a diferencia de tu cara, no define nada de lo que eres. Quiero decir, probablemente si llevas en internet el tiempo necesario, tengas un mote como el mío, que lo tengo desde hace más de una década. Hay gente que tiene apodos que son más conocidos y famosos que su propio nombre real, como nuestro detective favorito. No es Conan, es L, me refiero a L. ¿No tendría más sentido que ese apodo, que es con lo que te identifican y que sí suele ser único, sea el que apuntas en el cuaderno? Siguiendo con esto, pero tocando temas más serios. Hay personas que no se sienten cómodas con su cuerpo y ese nombre de nacimiento les recuerda quiénes no son. Escribir un nombre que ha sido cambiado por esta o cualquier razón, ¿qué impacto tendría en esa persona? Es curioso porque existe una regla, la TRIN concretamente, que habla sobre esto, pero lo lía todavía más.
Dice así: una persona con ojos de Shinigami verá el nombre necesario para poder matarla, incluso si la víctima no está en el registro de familia. Entonces, ¿qué ve? ¿Un código binario? Si no has tenido nunca un nombre legal, te tendrás que guiar por cómo se han referido a ti, lo que viene a ser un apodo. De igual forma ocurre con la cara. Si yo quiero acabar con toda mi clase de primaria, que no es que le guarde rencor ni nada, pero... Si quisiera acabar con todos, pero solo tengo los recuerdos de su cara de hace 20 años, ¿seguiría funcionando la libreta? ¿Te protege, no sé, teñirte el pelo de caer a manos del mecanismo más mortífero del planeta? Para ser un cuaderno creado por una entidad superior a los Shinigamis, deja mucho a la libre interpretación. Hasta el maldito Tears of the Kingdom tiene límites más acotados que esta libreta. No obstante, ahora quiero cambiar la lente con la que estamos mirando este mundo nuestro y ver con un poco de perspectiva el plan del Light y saber si tiene algún jodido sentido. En primer lugar, elegir Japón como el setting creo que es de las peores decisiones posibles. Sí, ya sé que Ryuk dejó caer la libreta de forma aleatoria y dio la casualidad de que la cogiera un estudiante japonés. Por probabilidad debería de haber sido Rusia, India o China en términos de población y superficie habitada, sin contar con que Ryuk tenía un mínimo de luces para que no se le cayera el agua, que es realmente donde es más probable. También afecta que los mangakas, editores y revistas sean japoneses, y viendo que el año anterior a su salida Japón alcanzó su pico histórico en número de crímenes, puede ser que influenciara, pero aquí estamos para hablar de la obra. La teoría de Kira es más o menos la siguiente: si los criminales ven que por cometer crímenes habrá un castigo severo en lugar de algo reformatorio, como se supone que son las cárceles, entonces los criminales pararían y viviríamos en un mundo controlado por un chaval de 17 años. Por ello, durante 6 años, Kira mató a 300.000 personas. Mamita, Kira, sí que te cundieron las hojas infinitas. Bueno, pues un huevo de gente la palmó y, según dice la serie, funcionó porque Kira bajó el porcentaje de crimen un 70%. Según vi en un vídeo de Loquendo de hace como 9 años, Light tenía como 200 de IQ y ni con eso es capaz de darse cuenta de lo erróneo que es su plan. Empecemos por partes. Kira mató a unas 50.000 personas al año, más o menos. La mayoría de ellas japonesas, porque como se dice en la propia serie, se fija en los medios como el periódico, la radio o la televisión para descubrir ciudadanos que van a Chirona. Sin embargo, y Light lo debería saber muy bien porque su padre es poli, en Japón que vayas a la cárcel no significa que seas un criminal. De hecho, lo más probable es que no lo seas. La tasa de condena en Japón es del 99.9%, lo que quiere decir que si te detienen, muy probablemente vas a ir a la cárcel, independientemente de si eres culpable o no. Este valor lleva estable durante los últimos 30 años y destaca dentro de los estudios legales por ser incluso más elevado que en regímenes autoritarios como Corea del Norte. Por otro lado, a Light parece que se le apela un poco el tema de la presunción de inocencia o las falsas acusaciones. Si alguien entra en prisión, que se tome el pulso porque viene que irá. Lo que resulta preocupante porque si eres sospechoso, no delincuente, sospechoso, te pueden encerrar durante 23 días aunque no tengan ni una sola prueba. ¿A cuántos inocentes mató Kira solo por esta ley? A ver, no creo que le preocupe, se cargó a su padre solo para salvar el culo. No tiene pinta de que le importe Arehandoru Arenazu. De hecho, mucha de esta gente que es detenida acaba condenada por su propia confesión, una que no viene del arrepentimiento, sino de una presión social. Los japoneses viven en esta mentira colectiva donde es mejor confesar un crimen que no has hecho para empezar la rehabilitación de una faceta oscura que realmente no existe, a decir la verdad. Dios, cómo me cabrea este país a veces. Los interrogatorios para obtener confesiones y zanjar el caso son súper duros. La privación del sueño es algo habitual. Se han contado también historias sobre tortura física, coacción psicológica y no se graban los interrogatorios porque la policía puede simplemente decir que has confesado. Se te chantajea, se manipula al acusado y un huevo de cosas más. Esas cárceles en las que te pueden encerrar por la puta cara son también de los más jodidas, hasta el punto en el que tienen que pedir permiso para poder levantarse de su cama. Todo el sistema judicial japonés está podrido. La policía japonesa está muy poco preparada y parecen más seguratas del súper con bicicleta que cuerpos de seguridad del Estado.
No lo digo yo, lo dicen las estadísticas. En 2021 solo se resolvieron menos de la mitad de los crímenes denunciados. Es cierto que de los importantes, esos por los que YouTube me hace shadowban, sí resolvieron el 93%, pero a saber cuántos son falsas acusaciones. Vive mucho del apoyo de las comunidades y de la responsabilidad civil. Y no sé, si el único asesinato que tuviste en tu país fue el del expresidente del gobierno, no me da mucha seguridad sobre qué puedes proteger. Los juicios, por otro lado, son un cachondeo. Si vas creyendo que no te van a encarcelar, eres el único. Ni tu abogado piensa eso. Lo más probable es que el juicio sea una batalla para ver si te cae más tiempo o menos, no si puedes librarte de la pena. La estrategia de Kira no parece muy útil aplicada a Japón. Personalmente, habiendo investigado un poco sobre cómo funciona el crimen en el país, me parece una mala decisión. Y viendo los pocos casos de crímenes realmente dañinos, para mí que Light se cargó a más inocentes que culpables. La puesta en práctica ya no se sostiene mucho. Pero, ¿y la teoría? ¿Y si por cometer crímenes la condena fuera morir? Os presento la pena de muerte. Sí, no es algo que se le ocurriera a los 200 de IQ de Light. Ya existía un método, y de hecho, Japón lo lleva usando desde el año 810. Es incluso peor que ser la víctima de la Death Note, porque igualmente no te avisan, estás en la prisión hasta que un carcelero te dice que hoy se acaba tu vida, y lo hacen de una de las formas más medievales posibles, que es por estrangulamiento. Te cuelgan de una cuerda y esperan a que se te parta el cuello. Dios, Japón, que tienes robots, tío, ¿qué haces? Y para despejar las dudas, no, la pena de muerte no reduce el índice de crímenes. Casualmente Japón tiene pena de muerte y desde el año 2003 el número de crímenes se ha reducido, pero es mera coincidencia. Países como Estados Unidos, Venezuela o Malasia, que también la tienen, han ido subiendo sus valores en los últimos años. Es más, los países que suelen tener la pena capital suelen ser territorios menos desarrollados como África u Oriente Medio, y son un reducto de imperios y reinos que simplemente no han modificado. Pero si el sistema penitenciario que mejor funciona es aquel que opta por la integración en lugar de la ejecución, por algo será. Kira, espabila que te va a comer la vida, o Matsuda, ya no sé. Lo que sí tendría que ser pena de muerte es que veas este vídeo y no te suscribas. Si te parece alta la tasa de convictos en Japón es porque no ves mi porcentaje de suscriptores. ¡Mira! 98.9. Dale al botón de sub y a la pantalla, coño. Que tardo en subir contenido pero lo hago. Y ya de paso deja un like y compártelo, anda, que no te quiero regañar más. Me duele la boca de tanto decírtelo. Ay, de verdad.